Bendiciones, soy el pastor Abraham y esto es Doctrina Pura. Hoy vamos a estar estudiando la palabra de Dios en la Nueva Versión Internacional en Génesis capítulo 3, la caída del hombre. La palabra de Dios dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y el diablo hace su incursión haciendo contacto con el ser humano, en este caso con Eva, y trae cuestionamientos, trae cizaña. Una de las cosas que hará el diablo es sembrar cizaña, y entonces le hace la pregunta: ¿es verdad que Dios dijo? O sea, cuestiona la palabra de verdad que sale de la boca de Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 2: ¿podemos comer del fruto de todos los árboles? Respondió la mujer: pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Y el primer error que cometemos es hablar con el diablo. Eva habló con el diablo y trató de entablar una conversación donde quiso defender la posición de Dios, a pesar de que el enemigo venía con estos cuestionamientos con respecto al árbol del conocimiento del bien y el mal, del cual el diablo ya había comido. El diablo tenía sus ojos abiertos porque él ya había comido de este fruto. Es por eso que quiere hacer que la mujer también coma de este fruto y la está incitando a desobedecer lo establecido por Dios. Sigue diciendo la palabra en el verso 4: pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. El diablo mintió y engañó a la mujer con respecto a la muerte. La paga del pecado es la muerte, el pago de la desobediencia será morir. Y el diablo le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Es una mentira, la engañó. También dice que es verdad que sus ojos serían abiertos para conocer el bien y el mal, pero el ser humano no fue creado para tener la capacidad de vivir como Dios, conociendo el bien y el mal sin ceder a la tentación. Entonces el diablo dice una verdad a medias, ¿cierto? Y omite ciertos detalles. ¿Para qué? Para llevar a las personas a desobedecer a Dios. Dice en el verso 6: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió, y luego le dio a su esposo, y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando fue persuadida la mujer, entró en ella codicia y deseó en su mente extender su mano al fruto para tomarlo. Es verdad que sus ojos fueron abiertos y conoció el bien y el mal. La mujer conoció el bien y el mal primero, y dice que luego lo compartió con su esposo. Adán no fue persuadido por Satanás. Adán fue persuadido por su esposa. Así que nosotros debemos entender que habrá dos maneras en las cuales el ser humano se saldrá de la voluntad de Dios. Número 1, bajo la influencia de Satanás. Y número 2, por las concupiscencias de su corazón, por los propios deseos de su naturaleza. Dice la palabra que sus ojos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Al desobedecer a Dios, salieron de su presencia
la nube de gloria que estaba sobre sus vidas desaparece y entonces se dan cuenta por primera vez su condición de desnudez y tratan de ir y coserse hojas, entretejer hojas para cubrir su desnudez. A esto se le ha denominado como la religión, que es la manera en que las personas quieren tratar de cubrir su pecado. Es la manera en que las personas quieren solucionar el tema de su pecado para con Dios. Es tratando de hacerlo a nuestra manera. Eso no reemplaza la relación que Dios preestableció para el ser humano. Sigue diciendo el verso 8. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del árbol del que yo te prohibí comer? Así que lo primero que encontramos aquí en la palabra es como al escuchar de la presencia de Dios, al escuchar de la palabra de Dios, el hombre huye. Esa es una de las consecuencias del pecado. Las personas quieren huir de Dios. Adán y Eva huyeron de Dios, se escondieron. El pecado avergüenza y el pecado acobarda. Entonces ellos se escondieron y tuvieron miedo. Cuando Dios pregunta si acaso desobedecieron la orden de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, el hombre contesta: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Así que aquí encontramos un primer error en la vida del hombre, en la vida de Adán, y es que no asumió su responsabilidad con respecto a lo que había hecho, sino que en lugar de eso dice: fue ella. Entonces traslada la responsabilidad y culpa a la mujer, pero además trata de responsabilizar a Dios y dice: la mujer que tú me diste. Así que Dios ve cómo el hombre tratará de culparlo a él de las fallas que comete cuando es engañado. Eva había sido engañada por Satanás, el hombre por la mujer, pero ambos terminan lejos de la presencia de Dios. Dice el verso 13: entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Así que en el verso 13 encontramos cómo cuando la mujer es cuestionada por Dios acerca de su conducta, ella reconoce su error y dice la verdad. Dice: el diablo me engañó y yo cedí a la tentación. El verso 14: Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Vienen consecuencias para cada uno de los participantes en lo que está pasando acá. Y la primera que va a ser castigada es la serpiente, el animal mismo que se dejó usar por Satanás, o que permitió que Satanás fuera usado, a quien Satanás tomó para usar. Como quiera que sean las cosas, a través de quien Satanás se mueva recibirá un castigo. Eso trae una enseñanza para nosotros. Y la serpiente, que era un animal que caminaba en dos paticas en la parte posterior y caminaba así erguida, la maldición es que ahora tiene que arrastrarse sobre su pecho y comer polvo toda su vida. Dice también que la simiente de la mujer herirá a la serpiente. Habla de Jesús, cómo derrotará a Satanás. Y también habla que, pero tú le morderás el calcañar, que habla de Jesús crucificado y cómo sus dos pies son atravesados por los clavos. Después dice a la mujer: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Así que para la mujer vinieron dos consecuencias.
y una es que se incrementarían los dolores en los partos, y número dos, y ya no serían iguales hombro a hombro con el esposo, sino que él tendría una autoridad sobre ella. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Así que la consecuencia para el hombre por haber obedecido a su esposa. Ahora, no estoy abriendo una puerta para que las esposas no sean escuchadas, sino que no se puede dejar de escuchar a Dios, desobedecer a Dios por seguir a la esposa. Y entonces quien sufre la consecuencia es la tierra. La tierra queda bajo maldición y dice que producirá cardos y espinos. Pero la tierra sí ya fue redimida, porque cuando el Señor Jesucristo iba a ser llevado delante del rey Herodes, y los soldados hicieron encardos, que es una espina mucho más grande, como de 6 o 7 centímetros, tejieron o entretejieron estos cardos y le colocaron una corona que Jesús terminó llevando a la cruz, donde termina redimiendo la tierra. O sea, la tierra sí está redimida. Podemos ver que hasta el día de hoy los dolores de parto en las mujeres siguen, que la serpiente sigue arrastrándose sobre su pecho, pero la tierra sí fue redimida cuando Jesús llevó una corona de espinas en su crucifixión. Dice que el hombre tendrá que sudar para ganar el pan de la frente, o sea que habrá mucha más dificultad para poder prosperar. La condición del hombre es que prospere, y los hijos de Dios estamos llamados a prosperar, pero cuando la tierra cae bajo maldición, viene que se agrava, va a ser con más dificultad la prosperidad del hombre. Y por último, termina diciendo el Señor en el castigo del hombre que va a volver a la tierra. O sea que la naturaleza con la cual el Señor nos creó, este cuerpo humano, físico, para vivir por la eternidad, dice, este cuerpo no va a ser eterno. El cuerpo va a perecer y va a volver a la tierra de donde fue tomado. Dice el verso 20, el hombre llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Y la palabra Eva significa vida, vida. Entonces, por tanto, Eva es la madre, o se considera la madre de todo ser viviente. Esto derriba un argumento de una falsa doctrina, una falsa enseñanza que habla acerca de la madre tierra, que es la tierra la madre de todo, y la palabra de Dios dice que no, que es Eva, la primera mujer, a quien se le colocó por nombre vida, quien es la madre de los seres vivientes. Ahora dice el verso 21, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Este versículo es uno de los más importantes dentro del contexto que estamos hablando, porque es tipo y sombra de lo que significará la redención del hombre. ¿Por qué? Porque es Dios quien viene a cubrir la desnudez del hombre, no es el hombre a su manera, sino es Dios, y es a través del derramamiento de sangre. Escrito está en la palabra que sin derramamiento de sangre no habrá remisión de pecados. En este caso es animal, sangre animal. ¿Por qué? Pues para poder tener las pieles de los animales, pues animales debieron haber muerto, y es Dios quien cubre la desnudez del hombre. Este es el tipo y sombra de lo que Jesús hará en el futuro en la cruz del Calvario al derramar su sangre, ya no para tapar o cubrir nuestra desnudez, sino para borrar nuestro pecado para siempre y darnos una nueva naturaleza. Ahora, dice el verso 22, y dijo el ser humano, ha llegado a ser como uno de nosotros que tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Así que en la condición de pecado, Adán y Eva sí comían del árbol de la vida, pero era una condición bajo la presencia de Dios. Pero ahora que sus ojos, y esto es tan importante que tú lo puedas entender, y es que tus ojos fueron abiertos y conoces el bien y el mal como Dios. Solo que en la naturaleza humana
no está la capacidad o no estaba la capacidad de resistir a la tentación o al pecado, lo que fue solucionado en este tiempo de gracia cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes y Él es el que dará la potestad, la autoridad para poder resistir al diablo y huir del pecado. Dice que fueron sacados, el verso 23, entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Entonces aquí encontramos como el castigo de Dios siempre será el destierro. Para Dios el peor castigo que existe es destierro, que es condenación eterna, es destierro del reino de los cielos, ¿sí? Y cuando Satanás pecó en el reino de los cielos, cuando era Luzbel, fue desterrado del reino de los cielos. Y ahora el hombre que peca en el Edén es desterrado del Edén, sacado, bueno, al resto de la tierra a trabajar para ella. Y el Edén, que está aquí en la tierra, quedó resguardado como un lugar espiritual. Dice que hay querubines que están guardándolo para que no sea de observación humana. Este es el estudio de Génesis capítulo 3, para que nosotros entendamos cuándo vino la caída del hombre, pero también encontramos que desde ahí ya se planificó la redención del hombre de parte de nuestro Dios. Bueno, les bendigo en el nombre poderoso de Jesús y hasta la próxima.